La tecnología ha movido el mundo por generaciones. Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Hola revolucionarios, bienvenidos a otro capítulo más de La Cuarta Revolución. Hoy estamos muy contentos. ¡Woo! Esto acaba de ser un déjà vu. Bueno, hoy vamos a hablar de modelos de negocio enfocados a la tecnología o basados en tecnología. Y este tema está muy interesante porque tenemos varias ramas y no lo sé. ¿Qué tal que alguno de ustedes se anima a poner un negocio tecnológico? ¿Qué onda? Efectivamente, actualmente o en estos días en donde es tan fácil tener y meter tecnología en general a todo lo que haces, hay mucha viabilidad de entonces negocios que existían, poder modernizarlos y cambiarlos de forma innovadora utilizando esta tecnología. Ahora, digo, esto es un movimiento que lleva ya un rato, o sea, como unos 10 o 15 años, si no es que tal vez un poco más, y que empezó con todo un tema de transformación digital. En la década pasada, básicamente, o sea, del 2010 al 2020 fue la década tecnológica de los smartphones, de las aplicaciones web y en general de diferentes formas de software para entonces procesos que tú hacías de forma muy artesanal, por así decirlo, o de forma muy manual, poder digitalizarlos y entonces poder mejorar el cómo es que funciona tu empresa, ¿no? Pero estaba muy enfocado hacia la parte operativa, hacia la parte de automatización. Todo esto era algo que llamaban transformación digital, y de hecho todavía sigue sonando, ya no tanto, ya ahorita vienen otros conceptos como innovación, disrupción, que también es algo que vamos a hablar, y en general otro tipo de cosas que no necesariamente son transformación digital. Aquí, digo, hace rato, antes del podcast, estábamos platicando y me decías que meter tecnología puede ser tan sencillo como comprar una computadora. Y no. No. O sea, me refería a que puede confundirse porque tú hablas del concepto como, ok, es un negocio y le metes tecnología. Hay negocios que no tienen ni siquiera una computadora. Entonces pueden pensar que por meterle ya una computadora y empezar a usar, no sé, Excel, por ejemplo, o Word, ya esto es disruptivo. Si bien les va a ayudar a mejorar sus procesos o a optimizar sus procesos, que es lo que venías diciendo, que es lo que en realidad se busca, pero ahora ya pasamos a un nivel donde empezamos a hablar justo de innovación, automatización de todos los procesos y pues esta onda de implementar Big Data, nube, ¿no? Todas las tecnologías que hablamos. Pero es que, o sea, esta parte de si la transformación digital es empezar a usar Excel y que eso no es disruptivo, eso tampoco es necesariamente cierto porque, o sea, depende un poco de a quién se lo estés preguntando. O sea, si de repente vas a una granja y en lugar de aventar el heno o la paja así como de, pues a ver cuánto me cabe, y entonces empiezas a llevar un control, aunque ese control lo lleves en Excel, o sea, va a ser disruptivo él o ella, entre toda su comunidad, ¿no? Entonces, en realidad, la transformación digital a lo que se refiere, lo que significa son todas estas cosas que se hagan para mejorar el cómo estábamos funcionando. Cuando no es transformación digital, es cuando, por ejemplo, tienes un registro de entrada de gente y ese registro lo tienes en papel y después exactamente ese mismo registro lo pasas a Excel. Eso no es transformación digital, eso no es disrupción, eso no es mejorar nada y nada más estás metiendo otra forma de hacer el mismo proceso. Entonces, esa es un poquito la diferencia. Entonces, pero bueno, ese es un concepto que ya lleva un rato existiendo y que así más o menos es como funciona. Actualmente, no tan actual, en realidad ya tiene como unos 5 años o un poco más,
que empezó todo este concepto de la disrupción y la innovación Ajá. tecnológica, en donde todo el mundo se estaba volviendo loco porque empezaron las aplicaciones más grandes de Internet de las cosas, con inteligencia artificial, se hace cada vez más fácil el acceso a la nube, los desarrolladores tienen cada vez más herramientas entonces para poder crear tecnología, entre varias otras cosas. Y es que, de hecho, no sé si tú sabías, pero el IoT lleva existiendo... O sea, Un ratillo. no es un ratillo, es un ratote. O sea, lleva existiendo como desde los 2000 y nadie lo había en realidad aprovechado como lo hemos estado aprovechando hasta ahorita. Y eso es básicamente por la falta de disrupción. Ujú. O sea, más que nada creo que es importante igual definir bien qué es disrupción, porque como dijiste, o sea, es muy fácil confundirse y en realidad, o sea, esta idea de la disrupción, de innovar, justamente apunta a salirte un poquito de la caja, o sea, pensar fuera de y que sea rentable. O sea, no necesariamente es implementar un Excel, definitivamente no es pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, es hacer algo que otro negocio o otras personas no habían hecho, o si bien puedes replicarlo a tu manera, pero que sea nuevo, completamente nuevo, sumándole que es rentable, porque si no es rentable, pues evidentemente no deja y no es negocio y entonces así no funciona. Ahí, o sea, puede ser en Excel, o sea, tampoco quiero que nos Sí. encasillemos a que, no, si estás poniendo Excel no estás siendo innovador, ¿no? O sea, otra vez, depende desde dónde lo veas y también depende de qué sea lo que hagas con ese Sí. Excel. O sea, Excel tiene un montón de cosas cool que puedes hacer, pero pues tienes que saber hacerlas, ¿no? Digo, También. y Excel es un ejemplo, ¿no? Pero Hay o sea, muchas otras hay muchas herramientas. otras cosas, hay cosas gratuitas que puedes implementar y en realidad, o sea, esta parte de salirse de la caja tampoco es exactamente que te vuelvas loco, ¿no? O sea, es busca la forma de darle la vuelta y de entonces encontrar soluciones de una forma diferente a la que se ha estado encontrando. Ahora, esta forma diferente, lo único necesario que debe de tener es que sea más sencilla, ¿no? O que cueste menos, o que sea mejor en cualquier aspecto, o en todos. O sea, porque si encuentras otra forma y en lugar de irte derecho, le das 3 vueltas y llegaste al mismo punto, pues es más difícil, más costoso, posiblemente sea inviable, ¿no? Entonces, digo, hay nada más como para hacer match con lo que dijiste de la rentabilidad. Entonces, Y pues justamente o sea, es donde llega la tecnología a hacernos más fácil todo. Obviamente habrá gente a la que se le complique más o requiera de una inversión muy grande. Entonces, pues también por eso se recomienda que sea poquito a poquito esta disrupción. No necesariamente tienes que cambiar todo tu negocio y digitalizar todo, ¿no? O sea, a veces no es posible, pero puedes empezar por un segmento, por un proceso dentro de todo tu negocio, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, el sector operativo es como muy tardado, puedes automatizarlo, ¿no? Puedes hacer los manuales ya digitales, rellenar formularios automáticamente, ¿no? Todas estas cosas que precisamente lo hagan más sencillo con ayuda de la tecnología sin tener que, pues, pegarla a tu bolsillo, porque la neta no está nada fácil implementar tecnología y no es nada barato. depende. También depende qué tipo de tecnología y depende también quién te la implemente. O sea, porque hay muchas herramientas gratuitas que te pueden ayudar a hacer seguimiento, te pueden ayudar a hacer, no sé, o sea, en general, ayudarte con tu transformación digital, ¿no? Entonces, tampoco es necesariamente lo más caro del mundo. Otra cosa que sí es completamente necesaria pensar cuando pensamos en disrupción o cuando estemos hablando de disrupción es una mentalidad que me dijo una vez una maestra en la universidad que se llama KISS, K-I-S, es Keep It Simple. Entonces, o sea, todo lo que hagas de cualquier parte, y en general esto no solo aplica para tecnología y disrupción, sino aplica para A la cualquier vida. momento en tu vida, es KISS, es manténlo simple, o sea, trata de hacerlo lo más simple posible, trata de buscar las formas en donde encuentras una solución que sea fácil de implementar, que a lo mejor no sea tan costosa, y si necesitas ayuda, pues entonces busca a quien te ayude, ¿no? O sea, tampoco seguimos siendo humanos y no somos personas de todas las respuestas,
Pero bueno, después de hablar de todo esto, de la disrupción y la transformación digital, a raíz de este tipo de conceptos y a raíz de la facilidad de la implementación de la tecnología, se han creado diferentes modelos de negocio y diferentes formas de cómo las empresas funcionan utilizando la tecnología. Y es que empiezan a nacer estas tendencias de formas de negocio y de formas de empresa en donde justamente la tecnología es su core. O sea, ya no nada más es una herramienta, ya no nada más es una forma de ayudarlos a operar, ni tampoco nada más es una forma de cómo hacer las cosas, sino que ya es el cómo nacieron. Nacieron siendo tecnológicos y todo lo que se mueva es tecnológico. Entonces digo, hay muchas opciones. ¿Cuáles tienes? Vamos a empezar con fintech, que prácticamente es juntar las finanzas con tecnología. Esto ya lo vemos actualmente en las aplicaciones del banco, que ya incluso apenas implementaron reconocimiento facial, lo de tu huella digital, lo de ya tener igual tarjetas digitales. Muchas veces, o sea, ya la mayoría de los bancos usan chatbots para contestar a los clientes y justo analizar pues ciertas tendencias de los clientes para, no sé, después ofrecerles un crédito. Este tipo de disrupción usando Big Data, nube y todas las tecnologías que ya hemos hablado, ¿no? Incluso inteligencia artificial. Pero de hecho, para el caso de los bancos, los bancos no son fintechs. Los bancos son bancos tecnologizados o bancos teniendo una disrupción o una innovación tecnológica. En realidad las fintechs no nada más es tener una tarjeta digital. De hecho, como parte de las fintechs, eso es como de cajón. Eso no es nada nuevo. En la fintech lo que en realidad trata de buscar es transformar la forma en cómo se distribuyen los servicios financieros. O sea, en que tú puedas, por ejemplo, desde tu celular descargar una app y entonces ya creaste una cuenta de banco, en lugar de tener que ir a una sucursal o algo parecido. Y entonces te mandan tu tarjeta por correo o utilizas una tarjeta digital. Entonces, o sea, la forma de distribuir y de cómo transformar los servicios financieros, eso es en realidad lo fintech. Cuando tratas de hablar de un banco como el que quieras, y que ese banco está queriendo... y que ese banco quiera hacer una app y entonces esa app es para distribuir el servicio financiero y lo que sea, eso no es una fintech. De hecho, a raíz de todas estas fintechs es que sale esa ley fintech, al menos aquí en México, en donde tenemos diferentes formas de regular a las fintechs y que de hecho de ahí nace otra que son las regtechs, que igual y ahorita hablamos un poquito de ellas. Entonces la fintech lo que trata de hacer es encontrar esta nueva forma y estas nuevas opciones de distribución y de mejora de servicios financieros. No es tanto date tu tarjetita digital. Sí, o sea, es como el ejemplo más obvio, porque pues ¿qué hacen los bancos? Ofrecen servicios financieros. Obviamente no nos vamos a encasillar en los bancos únicamente aplican esta tecnología, o sea, como dijiste, ya es de cajón, ¿no? Vamos a pasarnos con el siguiente. InsurTech, que es mezclar los seguros con la tecnología. A ver, ¿vas? Este está chido porque en general las compañías de seguros tienen cosas muy interesantes cuando se trata, por ejemplo, de modelos de riesgo. Uh-huh. La otra vez tengo un amigo que justamente vende seguros y entonces... saludos a donde nos veas. Hasta allá. Entonces, la otra vez me estaba explicando, ¿no? De cómo es que funcionan los diferentes modelos de riesgo porque él es actuario. Entonces, tiene cosas súper interesantes en cuanto a matemáticas, en cuanto a estadística y cómo funciona todo para entonces tratar de hacer predicciones y eso justamente es el riesgo, ¿no? O sea, tratar de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando utilizas la tecnología para ayudarte con cosas de inteligencia artificial, con cosas de Big Data, con un procesamiento mucho mayor que lo haces en la nube, entre varias otras cosas, lo que obtienes son mejoras
en la forma en cómo los seguros o las compañías de seguros pueden predecir que pase lo que pueda llegar a pasar. De hecho, actualmente los actuarios, que normalmente son más como teóricos o en general de fórmulas y demás, ya están aprendiendo cosas como Python y como R. Ya sabían un poco de programación, pero ahora es cada vez más, porque entonces todo eso que ellos saben y que lo pueden aplicar, ya lo pueden aplicar en programas. Y entonces Python, R, TensorFlow y un montón de cosas y opciones de inteligencia artificial la van metiendo y lo van poniendo en general en sus modelos de riesgo. Esto se me hace bien chido porque justamente ya sabes que a mí me encanta el análisis de datos. Entonces, usar el análisis de datos para predecir los riesgos justamente es un modelo estadístico. Y si le metes inteligencia artificial, pues muchas veces aquí hay como una opinión polarizada, porque obviamente no a todo le puedes meter inteligencia artificial y no todas las variables son predecibles. Hay cosas que no son predecibles y con análisis de datos únicamente ya tienes una respuesta. Pero está padre que parte de muchas carreras, por ejemplo como actuaría, ya necesite pues gente que sepa de programación, ya conozca algún lenguaje como R o Python, precisamente para poder hacer este análisis de datos que ya vimos que se aplica en todo. Ahora, a raíz de todo esto y a raíz en general de cómo se va creando y haciendo la innovación tecnológica, salen también algunas partes que quedan como, digamos, libres u oscuras, o que caen en huecos legales o que caen en huecos de regulación que también tienen que ser modificados. De ahí sale un concepto que se llama RegTech, que es tecnología con regulación. Y aquí, en toda esta parte de RegTech, lo que tenemos son diferentes empresas que hacen formas digitalizadas para cumplir regulaciones. Entonces, por ejemplo, la ley FinTech te dice que tienes que verificar a tus usuarios y entonces necesitas una tecnología que verifique los documentos de identidad, ¿no? Y entonces ahí sale una RegTech, ¿no? Necesitas a lo mejor una tecnología que vaya y consulte al buro de crédito. Muy bien, ahí tienes también entonces otra forma de integración que justamente esas son las RegTechs. Las RegTechs no son tanto como independientes, sino que siempre van de la mano con alguna otra tech, o no necesariamente tech, sino que es una forma tecnológica innovadora y muchas veces más fácil de cumplir ciertas regulaciones. Por ejemplo, si estás tratando de cumplir un estándar o algo parecido, también un ISO o alguno de esos, también tienes diferentes formas de RegTech, los cuales te ayudan a mantener un seguimiento mucho más puntual, los cuales te ayudan a poder hacer diferentes consultas de forma más rápida. O sea, y entonces lo que tratas de hacer con esta RegTech es cumplir con las diferentes regulaciones que te ponga tu país en general, de una forma sencilla, rápida y efectiva. Efectiva y aparte tecnológica, porque eso va junto con todo el core de tu empresa. Eso está chido porque la mayoría de las empresas necesitan certificaciones que, por ejemplo, las ISO o las NOM, que son obligatorias prácticamente en muchas de las empresas. Y justamente muchas empresas buscan obtener estas certificaciones, y el hecho de que ya pueden estar reguladas con tecnología justamente ayuda a que sean más fidedignas. O sea, honestamente hay muchas certificaciones que no se llevan bien o no las evalúan como debería ser, ¿no? Sin quitarle mérito a auditores o a las personas que realizan las evaluaciones, pero muchas veces estas certificaciones, al ser un requisito, pues nada más la obtienes y posiblemente ni siquiera tus procesos sean correctos, ¿no? O ni siquiera lo apliques. Entonces ya la tecnología rompe justo con pues como brecha de saltarte las regulaciones, porque ya la tecnología no te permite eso, ¿no? Entonces, eso está muy cool y que muchas otras empresas pues ya van a empezar a aplicarlo. Y no solamente, o sea, como dices, no es únicamente una rama, sino que viene de la mano
de muchas otras aspectos, ¿no? De ahí también sale una que es como prima de la RegTech, que es la LegalTech. Y esta está bien padre, porque en general todos los servicios legales, el que quieras, es burocrático, tedioso. Es aburrido, tedioso. O sea, la neta, digo, mis respetos a los abogados, pero qué flojera. O sea, yo en mi vida estudié algo parecido. Por dos. Sería súper aburrido, al menos para mí, o desde mi perspectiva. Sí. ¿No? Entonces, o sea, porque todo, o lo que hemos venido, el modelo tradicional, por así decirlo, de los trámites legales, es engorroso y es aburrido. Entonces, esta parte de meter la tecnología para estas cosas legales, lo que hace es justamente que sea más fácil para los usuarios, o sea más fácil para el cliente final, meter justamente toda esta parte de tecnología, de cosas legales, ¿no? Entonces, o sea, eso lo vemos incluso ya en algunos estados, o sea, en algunos estados en donde antes tenías que primero ir al súper a pagar entonces tu ficha, después vete y fórmate a no sé dónde, y tienes que llegar temprano porque si sacas una ficha, pero se te faltó una copia, entonces, híjole, ¿sabes qué? No se puede. Y eso ya en muchos de los servicios, ya los puedes ver a lo mejor digitalizados, ¿no? O algunos son trámites por internet, y entonces, o sea, puedes hacerlo desde tu casa, pagas desde tu casa, que entonces ahí hay una conexión con FinTech, y en general todas estas tienen como conexiones entre sí, y de ahí es justamente tratar de acercar los servicios a todas esas personas y hacérselos más fáciles, a personas como yo que digo, qué flojera, ¿no? Y entonces, o sea, de aquí en este mismo LegalTech también ya te puedes entonces agarrar o amarrar para poder tratar de homologar o tratar de estandarizar, digamos, a la gente, ¿no? De que digo, esto ya es un tema un poco más ético, pero entonces podrías hacer tan fácil entrar al SAT que entonces ya todo el mundo paga impuestos, por decirlo algo así, pero en realidad puede servir para muchas otras cosas, o sea, para contratos, por ejemplo, yo de repente tengo que firmar contratos que están en otro estado y entonces es como de, bueno, mándamelo, o voy y te lo firmo, o regrésamelo, o cualquier cosa de ese estilo, y es todo un rollo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, o sea, ¿por qué tener que moverte si puedes hacerlo por la computadora, no? Por ejemplo, sacar tu acta, ya es tan fácil ir al kiosquito y ya sale tu acta y certificada, ¿no? O imagina que te puedas divorciar ya en línea, qué chido, ya no tienes que hacer todo tu relajo. Digo, creo que hay algunos trámites que todavía es necesario que sean presenciales. Bueno, o sea, pero te pueden ahorrar como tiempo. Porque... sí, o sea, mientras menos tengas que ir, eso sería exactamente lo mejor, ¿no? O sea, pero bueno, de ahí, uno que hemos visto básicamente, ya existía desde hace mucho, pero... Ahora se potencializó gracias a la pandemia. Sí, de forma muy intensa, es el EdTech, la educación y tecnología. Y aquí, nada más quiero decir algo. La gente y los maestros normalmente no estaban acostumbrados a este tipo de educación, pero no solo los maestros, los alumnos también. Tampoco, sí. Entonces, o sea, no le echen toda la culpa a su maestro por hacer la clase aburrida. O sea, imagínate tú estar tratando de dar una clase en donde nadie habla. O en una plataforma que no conoces también. O sea, hemos criticado mucho a nuestros profesores, porque me incluyo, pero la verdad es que esta parte de EdTech incluye también mucho que el alumno sea autodidacta, que solito, con ayuda del profesor obviamente, pues pueda aprender, ¿no? O sea, en la escuela tradicional pues estábamos acostumbrados a sentarte y el maestro te daba enseña, todo, ¿no? Ajá. Te enseña y no hay mayor problema. Acá el tiempo se maneja como distinto, las entregas no son iguales, entonces también incluso nosotros nos tuvimos que enseñar a usar plataformas de educación y la verdad no fue nada fácil, pero creo que está muy encaminado a un futuro donde pues las escuelas comiencen a ser más digitales e incluso ya hay quienes se educan totalmente online. Y es igual de válido. Y eso ya tiene años existiendo. Uh-huh. O sea, había universidades en línea, todos los cursos, o sea, la cantidad
inmensa de cursos y opciones en línea, o sea, es enorme. Y en realidad, tener esta parte de educación, también, digo, otro tema es que las plataformas no estaban diseñadas para dar clases. O sea, ni Teams, ni Google Meet, ni Zoom, ni nada de eso está diseñado para dar clases. O sea, eso estaba diseñado para videoconferencias. Sí, medio lo puedes adaptar, pero pues tampoco es exactamente como tener un salón, ¿no? Exacto. Y, o sea, y el decirle a tu alumno, prende la cámara, pues tampoco significa que esté ahí. Exacto. Puede poner una foto a él y listo. No, deja la foto, o sea, puede prender Sí, la cámara y no estar en estar otra cosa. concentrado, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho de Tech es justamente que la educación se vuelve alcanzable para muchas personas. Hay personas que no pueden ir presencialmente a la escuela y entonces esta facilidad de que universidades incluso muy prestigiosas como el MIT, Stanford, Harvard empiecen o más bien tengan todos estos cursos o todas estas certificaciones pues que puedes tomar desde tu computadora, pues creo que es algo invaluable y que va a cambiar pues mucho de la forma en la que nos educamos. Digo, y así como esas que ahorita mencionamos, también está FoodTech, que es tecnología con comida, está GreenTech, Biotech, que también viene un poquito con todo este tema de biomédica. HealthTech, que es para cosas de salud, que ahí van de la mano. RetailTech, y también hay como otras 15 variantes de cualquiera, que cambian una cosa y entonces ya te llamas de otra forma, ¿no? Entonces, todos estos modelos o todas estas formas de empresa básicamente tienen una cosa en común, y es en general que la tecnología es su core, de ahí nacieron, y entonces encuentran una forma diferente de hacer las cosas, y a partir de eso pues generar una rentabilidad muy interesante. A lo mejor podemos hablar en otro capítulo de otro tipo de empresas tech, porque ahorita ya vamos. Y ya nos pasamos del tiempo. Es que la neta este tema pues es bastante extenso y está muy chidillo. Entonces, pues sí, tendremos que hacer otro capítulo de modelos de negocio tech. Y pues nada, revolucionarios, hasta aquí el podcast de hoy. Listo. Bye bye. Adiós. Este fue un capítulo más, revolucionarios. Encuéntranos en nuestras redes como @lacuartarevolución. Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades. Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.